sabe que en esta guerra arancelaria, que pues tiene algunas semanas, un foco de atención es definitivamente el sector automotriz. Durante décadas pues se vino construyendo un modelo donde muchas de las plantas que están instaladas en nuestro país se pensaron para exportar, ciertamente atender al mercado interno con algunas unidades, pero lo fuerte de esa producción se pensó en aprovechar los acuerdos comerciales que tiene nuestro país. ¿Qué estrategias, qué cambios sería recomendable hacer en la industria a partir, pues, quizá de un nuevo escenario en el tema del comercio global? Pues bueno, para platicar de esto nos acompaña Guillermo Rosales. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Guillermo, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, mi estimado Rogelio. Muy buenas tardes. Pues, ¿cómo percibes a la industria pues, ya después de varias semanas donde pues el tema arancelario sigue gravitando? Todavía no hay definiciones, por supuesto, sobre todo para pues las armadoras que han comenzado a tener pues algunos impactos en lo que se refiere a los aranceles que aplica Estados Unidos. Pero pues también tenemos un mercado interno que podría ser interesante quizá para parte de esa producción. Lo defines muy bien, estimado Rogelio. Lo que sigue siendo una constante es la incertidumbre en torno a cómo se va a reconfigurar la industria automotriz a nivel mundial. Sí. Nosotros estamos en medio de una afectación directa que son las decisiones de restricciones comerciales, la imposición de aranceles por parte del presidente Trump a los vehículos que Estados Unidos importa de todo el mundo, y en ese contexto aún con la tasa arancelaria que ha dispuesto para Canadá y México menor a la del resto del mundo, Sí. en función de que el 25% de arancel solo aplicará sobre el valor del vehículo no originario de Estados Unidos, Uh-huh. lo que estará representando para México, dado el nivel de exposición, no es un tema menor. Por el contrario, hay que recordar que el año pasado casi se produjeron en México 4 millones de unidades, Sí. el 87%, casi el 90% de ellas dedicadas a la exportación, y del total de la producción mexicana, un poco más de 2.700.000 unidades se exportaron a Estados Unidos. Esto es decir, casi 7 de cada 10 vehículos que se produjeron en México fueron a Estados Unidos. Modificar este modelo de la plataforma de producción que se ha desarrollado en el país en los últimos 31 años, Uh-huh. con esa fuerza de producción orientada a abastecer principalmente a Norteamérica, estaría representando, en muy particular opinión, una reducción significativa en términos del volumen que se produce de vehículos en México. Y paso a explicarte qué lo fundamento. Sí, Guillermo. México tiene el 12º mercado a nivel global de vehículos nuevos. El año pasado cerramos en torno a 1,5 millones de unidades. Este año igualmente estimamos que estaremos muy cerca, ligeramente abajo de 1,5 millones de unidades. Y nuestro mercado, si se tomaran medidas de política pública adecuadas, como por ejemplo cerrar la frontera a la internación de la chatarra, del contrabando automotriz, Los vehículos chocolate, ¿no? de los vehículos ilegales, podríamos aumentar de manera sostenida alrededor de 200,000 vehículos anuales, combinado con una profundización del acceso al financiamiento. Con toda esta combinación de políticas y en un escenario, digamos que de buenas expectativas, podríamos tener un mercado arriba de 1,800,000 unidades. Sí. Por supuesto que no es suficiente para poder mitigar las restricciones de una creciente exportación a Estados Unidos. Y te lo pongo en una comparativa. Mucho se ha hablado de mirar, por ejemplo, al modelo brasileño,
que orienta la mayor parte de su producción automotriz al mercado local. Brasil, casi con el doble de población de México y casi con un mercado que será 60% mayor que el nuestro. Más del 80% de lo que produce lo destina a abastecer al mercado brasileño, otro tanto al resto de Latinoamérica, y con ello su plataforma de producción está sustentada en el mercado interno. Bueno, pues Brasil se encuentra muy lejos de lo que produce México, con un mercado interno casi de la mitad. Entonces, ese es, digamos, que el abanico posibilidades, y máxime cuando a nivel global lo que estamos viendo son capacidades de producción que se encuentran por arriba de la demanda en cada región, máximo con lo que ha sido en los últimos años la cada vez mayor capacidad de producción y de competitividad de la industria automotriz china. En concreto, yo sigo apostando a una negociación exitosa en pro de mantener la regionalización de la producción y del comercio automotriz entre Canadá, Estados Unidos y México, por conveniencia de los propios Estados Unidos, y después de este rudo sobresalto que ha significado la imposición de aranceles, lo que viene en los meses subsecuentes de renegociar el TEMEC, creo que finalmente estaremos teniendo una consolidación, claro, con reglas nuevas, pero una consolidación finalmente del modelo de integración regional en América del Norte. Sí, definitivamente, por lo menos esa es la apuesta de los mercados, que comienzan a ver un replanteamiento en las políticas comerciales de Trump, que, como tú dices, Guillermo, han sido muy agresivas, pero a partir, pues, de las ventajas competitivas que sigue teniendo o producir en México para vender en Estados Unidos, pues habría todavía un espacio de oportunidad para nuestro sector automotriz, sin olvidar, por supuesto, de que pues somos un mercado abierto, ¿no? Y ya tenemos un porcentaje importante de vehículos chinos en nuestro mercado, sin tener un acuerdo comercial con China, ¿no? Justo, y de nueva cuenta, tomando como ejemplo la comparación con Brasil y ese mercado bastante cerrado que representa Brasil, un vehículo similar, o más bien dicho, el mismo modelo, la misma versión vendida en México y vendida en Brasil, los consumidores brasileños pagan un precio que puede ir entre el 30 y el 40% adicional a lo que pagamos en México, y en buena medida eso es consecuencia de la apertura y de la competencia, el tener un mercado en el que buena parte de los vehículos que se ofrecen importados vienen sin arancel a través de nuestros tratados de libre comercio, y en el caso de China pagando un 20% de arancel los vehículos importados por las empresas chinas que no tienen producción en México. Claro, pues muy interesante lo que nos comentas esta tarde, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de Lambda. Esta diferencia entre el mercado de México y de Brasil, parece fácil que hay que copiar alguna estrategia de Sudamérica, pero pues como tú dices, al final el consumidor paga por ese proteccionismo con precios más caros. Que tengas una muy buena tarde, Guillermo. Igualmente, muchas gracias. Siempre un gusto platicar contigo, Rogelio. Un gusto también, Guillermo. Un abrazo.